Buenos días. Bueno, lo prometido es deuda, así que acá les dejo la clase sobre tipos de reacciones químicas para que puedan mirarla cuando tengan tiempo. Bueno, entonces, como ya habíamos visto, una reacción química es aquella donde las sustancias reaccionan y forman nuevas sustancias, ¿sí? Recordemos que tenemos una ecuación química, que es la representación de una reacción química. Entonces, vamos a tener sustancias reactivas, ¿sí? Llamadas sustancias reactivas o también reactivos, simplemente. Y lo que obtenemos después de la reacción es un producto. Bien, acá tenemos entonces estos tipos de reacciones. Hay más, pero por el momento vamos a ver solo estas. Me interesa que se enfoquen en estas y las logren diferenciar, ¿sí? Entonces, una reacción de combinación, o también llamada de síntesis, son aquellas en las que reaccionan dos o más reactivos, ¿sí? Y obtenemos un solo producto. Acá vemos que hay dos sustancias, las podemos llamar sustancia A y sustancia B, y se obtiene un producto, un solo producto. Bien. Recordemos también que este más se lee como reacciona, ¿sí? Entonces diríamos, una sustancia A reacciona con una sustancia B para producir, esta flechita, para producir una sustancia C. Bien, reacción de descomposición. Si lo miramos de este modo, sería lo inverso de la combinación, ¿sí? Entonces, acá voy a partir de una sola sustancia, ¿sí? Una sustancia A, ¿sí? Y que produce dos sustancias, ¿sí? A más B. Esa se va a llamar entonces reacción de descomposición. Ahora vamos a ver unos ejemplos. Bien, después tenemos la reacción de desplazamiento, ¿sí? Desplazamiento simple o desplazamiento doble. Acá partimos de dos reactivos y obtenemos dos productos. Pero ¿qué pasa en el medio? Yo acá tengo una sustancia A, ¿sí? Que reacciona con una sustancia BC, supongamos, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Esta molécula de acá se va a romper y uno de estos átomos se va a unir con la primera sustancia, ¿sí? Entonces nos va a quedar como producto una sustancia AC más una sustancia B, ¿sí? Entonces hay como un intercambio entre los elementos. Bien, y en el desplazamiento o sustitución doble, también llamada, vamos a tener dos moléculas y acá va a haber una unión entre estos dos elementos, ¿sí? Si quieren verlo así, esta esfera verde con la rosa, y se van a unir por otro lado la amarilla con la celeste, como vemos acá, ¿sí? En producto, en la parte de los productos, vemos esta sustancia más la que se originó de la combinación de la esfera rosa con la celeste, ¿sí? Entonces podríamos decir una sustancia AB que reacciona con una sustancia BC, produce una sustancia AC más una sustancia BD, por ejemplo, ¿sí? Bien, ese sería el desplazamiento doble entonces. Y acá vamos con un ejemplo concreto de el tipo de reacción de síntesis, de formación o combinación, ¿sí? Son tres formas de mencionarlo, pero es la misma reacción. Bien, entonces acá vemos el hierro que reacciona con el oxígeno para dar o producir
óxido férrico, ¿sí? Que sería la molécula esta que lo vemos en la cotidianeidad, formado como un polvo rojizo, ¿sí? El herrumbre que vemos en los clavos de hierro, en cualquier material que es de hierro. Bien, acá tenemos una reacción de descomposición, que es el perclorato de potasio, una sola sustancia, que se descompone, ¿sí?, en cloruro de potasio y oxígeno. Acá tenemos una reacción de sustitución simple o de desplazamiento simple. Ácido clorhídrico, ¿sí?, un ácido bastante potente, reacciona con el zinc, el metal, y esto va a producir cloruro de zinc, es una sal, ¿sí?, más hidrógeno, que este hidrógeno en forma de gas es el que va a burbujear en esta reacción. Bien, y reacción de doble sustitución o doble desplazamiento, ácido clorhídrico más sulfuro de zinc, una sal, y acá vemos cómo se va a producir el intercambio. El zinc con el cloro va a formar el cloruro de zinc y el hidrógeno con el azufre va a formar el sulfuro de hidrógeno, que también es un gas y va a burbujear. Este gas tiene un olor bastante fuerte. El olor al huevo podrido, por ejemplo, se debe a este gas, sulfuro de hidrógeno. Bien, vamos a ver lo que es el balanceo o igualación de una ecuación química, ¿sí? Vamos a arrancar con este ejemplo, una reacción de formación. Tenemos dos reactivos y obtenemos un solo producto, ¿sí? Bien, acá sería el nitrógeno gaseoso, que reacciona con el hidrógeno gaseoso para dar o producir amoníaco. Bien, para entender lo que es la igualación, vamos a realizar el modelo de moléculas, digamos, un esquema o un modelo representativo, donde voy a indicar cada átomo con una esfera, ¿sí? Acá tenemos los dos átomos de hidrógeno, ¿sí?, que forman la molécula de hidrógeno. Acá tenemos dos átomos de nitrógeno, que es un poco más grande porque tiene mayor masa, que forman la molécula de nitrógeno. Y acá vemos la molécula del amoníaco con una forma plana triangular, ¿sí? Las moléculas, cuando se van uniendo, van adquiriendo formas geométricas. En este caso, una forma plana triangular. Bien, veamos cuántos hidrógenos tenemos a nuestra izquierda. En la parte de los reactivos tenemos solo 2 hidrógenos. Y en la parte de los productos tenemos 3 hidrógenos. Entonces, esta ecuación no está balanceada. Para que esté balanceada, tienen que tener la misma cantidad en ambos lados. Si miramos el nitrógeno, tenemos 2 nitrógenos en la parte de los reactivos y tenemos un nitrógeno en la parte de los productos. De modo tal que tampoco está balanceada, ¿sí? Bien, ¿qué vamos a hacer? Entonces, acá en este esquema les muestro, ¿sí?, lo mismo que acabamos de ver recién: la molécula de nitrógeno, la molécula de hidrógeno y la molécula de amoníaco. Bien, ¿qué significa entonces? Que voy a agregar, para igualar los nitrógenos, como tengo 2 y acá tengo 1, voy a agregar otro nitrógeno, pero tengo que agregar el nitrógeno como molécula de amoníaco, ¿sí? Entonces agrego otra molécula de amoníaco, como lo vemos acá. Entonces, los nitrógenos van a estar igualados, porque tengo 2 nitrógenos en la parte de productos y 2 nitrógenos en la parte de los reactivos. ¿Qué pasa con los hidrógenos? Como agregué una molécula más, se duplica la cantidad.
y voy a tener 6 hidrógenos. ¿Qué significa entonces? Que voy a tener que agregar 2 moléculas más, ¿sí?, de hidrógeno. 1, 2, ¿sí? Bien, y de ese modo entonces voy a tener igualada la ecuación. Entonces, usé 3 moléculas de hidrógeno, bien, y ahí tengo, si multiplicamos esto, me va a quedar 3 por 2, 6, que son los hidrógenos que habíamos contado acá, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, y como habíamos agregado otra molécula de amoníaco, voy a tener 2 moléculas. Bien, entonces la igualación, cuando tenga que igualar o balancear una ecuación química, voy a agregar estos números delante de cada molécula, delante de cada sustancia. Estos numeritos se llaman coeficientes, ¿sí? Y entonces me van a indicar la cantidad de moléculas o de moles también, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a leer esta ecuación? Voy a decir, una molécula de nitrógeno reacciona con 3 moléculas de hidrógeno para formar 2 moléculas de amoníaco, ¿sí? El amoníaco se encuentra en los productos, en los limpiadores, ¿sí?, productos de limpieza, en las tinturas para el pelo, así que tenemos en nuestra casa seguramente algún producto que contiene amoníaco. Bien, el concepto de moles es una cantidad de materia, ¿sí? Es un poquito complejo explicarlo ahora, pero se usa como un equivalente acá. Pueden ser 3 moléculas o pueden ser 3 moles también de hidrógeno, ¿sí? Después le vamos a profundizar este concepto, pero por el momento sepan que los coeficientes nos dan o nos indican el número de moléculas o de moles. Bien, algo que quiero que aprendan, ¿sí?, y que se fijen bien, es el hecho de identificar cuando una molécula es diatómica o no. Como acá vemos en esta ecuación tenemos el nitrógeno que lleva un 2 abajo y el hidrógeno también. Pero en el caso de la primera reacción que les mostré, en esta, donde aparece el hierro no lleva ningún número. ¿Y por qué? Si nos remontamos a primer año, ¿sí?, cuando recién estábamos aprendiendo sistemas homogéneos, heterogéneos, dentro de los sistemas homogéneos estudiamos los tipos de sustancias. Y vimos que las sustancias podían ser simples o compuestas. Y dentro de las simples se clasifican en sustancias monoatómicas, diatómicas y poliatómicas. Entonces, vamos a tratar de cada uno en su cabecita hacer memoria. Y como sustancias monoatómicas, que mono significa uno, o sea, formadas por un solo átomo, encontraríamos todos los metales, todos, y bueno, los gases inertes también, ¿sí? Y como sustancias o moléculas diatómicas tenemos solo 7. Entre ellas tenemos el hidrógeno, ¿sí?, el nitrógeno, el oxígeno y los 4 halógenos que están acá: flúor, cloro, bromo y yodo. ¿Qué significa? Que en su forma más simple, ¿sí?, estos elementos se encuentran formando moléculas de 2 átomos, ¿sí? No va a poder existir un solo átomo de hidrógeno y no va a poder existir un solo átomo de nitrógeno y ninguno de estos.
¿sí? O sea, como una molécula estable, no. Su forma más estable es esta, ¿sí? Entonces, cada vez que aparezcan uno de estos elementos en una reacción química, hay que agregarle el 2, ¿sí? Y todos estos son no metales, así que todos forman una unión covalente. También, si se acuerdan del año pasado, estas uniones las hemos hecho, ¿sí? Unión covalente del hidrógeno, donde cada uno aporta un electrón a la unión, forma un par de unión covalente simple. En el nitrógeno, como tiene 5 electrones, comparten 3 electrones cada uno y forma un enlace covalente triple. El oxígeno, como tiene 6 electrones, comparten 2 electrones cada uno. Y todos los halógenos tienen 7, comparten un solo electrón, ¿sí? Eso a modo de repaso. Bien, entonces, nos queda entonces esta actividad, ¿sí? Que fue la que les dejé, donde tienen que identificar el tipo de reacción química que corresponde a cada uno de estos ejemplos, ¿sí? Es decir, si es una reacción de formación, si es una reacción de descomposición, si es una reacción de sustitución o doble sustitución, ¿sí? Así que bueno, esa sería la tarea para esta semana, que había quedado pendiente de la semana anterior. ¿Sí? Les pido disculpas por la demora en subir el material, pero bueno, los tiempos se hacen bastante largos para preparar las clases. Así que bueno, los veo en estos días. Abrazo grande.